nutrientes, ¿no? A nivel de nuestros intestinos va a ocurrir lo que es la absorción de esos nutrientes, pero tienen que ser moléculas pequeñas, ¿no? Si ustedes han estudiado bioquímica, ¿hicieron bioquímica? ¿Están haciendo? No, tampoco. Ya. Ahí le van a decir que los nutrientes que nosotros consumimos se clasifican. Ese me fue, creo, ¿verdad? Sí, para que puedan ser absorbidos, ¿no? Cosa que ocurría igual cuando estudiaron el aparato cardiovascular, ¿no? Y le dijimos que a través de los capilares era donde ocurría el intercambio entre la sangre y el tejido, ¿no? El tejido que está alrededor y la sangre que está dentro del capilar, ¿no? Entonces, la idea de que el capilar solamente tenga endotelio y membrana basal es especialmente para que ese paso de esas moléculas de la sangre al tejido conjuntivo que está alrededor ocurra, ¿no? Porque imagínate que tenga que pasar una molécula a las 3 capas que ustedes conocen que tienen las arterias y la vena, ¿no? Sería imposible porque es demasiado gruesa, ¿no? Entonces algo así es lo que ocurre en el intestino, ¿ya? Donde se va a ocurrir la absorción. Pero vamos a ir por partes, ¿ya? Entonces, la boca ya lo estudiaron, vamos a estudiar nosotros lo que es el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿no? Y termina en lo que es el recto y el ano, ¿no? Desde la parte proximal del esófago hasta la parte distal del recto, incluso el ano, a todo se le llama tubo digestivo, porque en realidad es un tubo, ¿no? Es un tubo continuo, la luz es continua, ¿ya? Y tiene porciones que son más dilatadas, como el estómago, por ejemplo, ¿no? Hay porciones que son más delgadas, como el intestino delgado, por ejemplo, ¿ya? Pero todo es un trayecto continuo, ¿ya? Es como un túnel por donde van a pasar los alimentos, ¿no? En toda su travesía, esos alimentos van a ser degradados, ¿ya? Para poder convertirlos en moléculas bien pequeñitas para que puedan ser absorbidos principalmente en el intestino delgado, ¿ya? Como es un tubo, lo que nosotros vamos a estudiar, la histología es de la pared, ¿no? Es como si esto fuera el estómago, nosotros vamos a estudiar cómo está formada la pared, ¿no? Y lo vamos a ver que está formada por capas, ¿ya? Por capas. Son capas histológicas que están una debajo de otra, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver eso. Y hay algunas diferencias en algunas porciones que nos van a permitir diferenciar histológicamente, para la redundancia, el esófago de un estómago, de un intestino delgado y de un intestino grueso, ¿ya? En la práctica ustedes van a poder diferenciarlo, ¿ya? La parte que ven acá del hígado, vesícula biliar, páncreas, son glándulas anexas al tubo digestivo que también van a intervenir en lo que es la digestión y se va a tratar en la siguiente clase, ¿no? Porque también es una clase un poquito más tediosa, sobre todo el hígado. Entonces vamos a empezar por generalidades. El tubo digestivo, el aparato digestivo está formado por el tubo digestivo, que ya les dije que va del esófago hasta el recto y ano, y sus estructuras anexas, lengua, dientes, glándulas salivales, que ya lo estudiaron, páncreas, hígado y vesícula biliar, lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Los alimentos de su paso por el tubo digestivo se degradan para ser absorbidos, ¿no? Ya saben que degradar es convertirlos en moléculas más pequeñas. En bioquímica le van a decir que los carbohidratos, por ejemplo, el glucógeno, por ejemplo, es una gran cadena de un montón de moléculas llamadas glucosa, ¿no? Entonces esos puentes, esos enlaces entre glucosa y glucosa tienen que romperse para convertirlos en moléculas pequeñas, en una glucosa, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Igual con las proteínas, por ejemplo, son cadenas de aminoácidos, ¿no? Entonces, la digestión lo va a hacer que las proteínas
lo transformen en aminoácidos o en péptidos pequeños, ¿no? Que pueden ser más fácilmente absorbidos. Cada segmento del tubo digestivo está especializado para cumplir aspectos específicos, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a hablar ya de lleno del tubo digestivo que se extiende desde el extremo proximal del esófago hasta el conducto anal, ¿no? Y esto es lo que ya tiene que grabarse. Pasa. En su cabecita ya debe estar esto, ¿no? Todo el tubo digestivo tiene 4 capas. ¿Ya? Vamos a ir desde la capa más interna hacia la más externa, o sea, la que está en contacto con los alimentos hasta la más externa, ¿no? La primera se llama mucosa y ese término seguro ustedes ya lo han escuchado muchas veces, ¿no? La mucosa casi siempre se le llama a la primera capa de todos los órganos que tengan una cavidad. Por ejemplo, mucosa de la vesícula biliar, mucosa de la vejiga, ¿no? Mucosa nasal, por ejemplo, ¿no? Mucosa oral, ¿no? Excepto en el útero, que la mucosa, ¿cómo se llama? No me he hecho toda esta clase, pero les voy diciendo que en el útero, que también es un órgano en cavidad, la mucosa le llaman endometrio. ¿Ya? Es el análogo nada más, ¿ya? La siguiente que está debajo de la mucosa es submucosa, no se van a olvidar porque sub significa hacia abajo, ¿no? Submucosa. La siguiente es la capa muscular y la última es la capa serosa con algunas excepciones, ¿ya? Hay algunas zonas del tubo digestivo que no se le llama serosa, sino se le llama adventicia, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Ahorita le voy a decir. Pero volvamos a la mucosa. Volvamos a la mucosa. Entonces ya saben las 4 capas, ¿no? Ya esto no tienen que olvidarse porque esto se repite en todo el tubo digestivo. Si tienen las mismas capas, ¿cómo hacen la diferencia? Por ahí de repente alguien me dice, ¿no? La diferencia básicamente está en la primera capa. Pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, alguna vez les dije, en las primeras clases ustedes estudiaban los tejidos individualizados, ¿no? Por ejemplo, tejido epitelial, tejido conjuntivo, muscular, ¿no? Óseo, cartílago. Pero cuando estudian ya un órgano se van a dar cuenta que en cada órgano hay diferentes tejidos, no hay uno solo, ¿no? Entonces la mucosa, que es la primera capa del tubo digestivo, está formado por un epitelio, ¿no? Porque también seguro que les habrán dicho que los epitelios, una de sus funciones principales es recubrir superficies internas y externas también como la piel, ¿no? Entonces, si el tubo digestivo es un órgano hueco, tiene que estar recubierto internamente por un epitelio. Entonces ahí tiene su epitelio, ¿cómo se llama? De revestimiento, ¿no? Puede ser policertificado plano, cilíndrico simple, ¿no? Eso va a depender de qué área estemos hablando, ¿no? Pero es un epitelio. Obviamente debajo del epitelio que hay, la membrana basal y debajo tejido conjuntivo de sostén, ¿no? Entonces hay un tejido conjuntivo subyacente que se llama lámina propia. Ya, esto también grábenlo. ¿Qué es la lámina propia? Es del tejido en la mucosa, está el epitelio, debajo del tejido conjuntivo que está debajo se llama lámina propia. ¿Ya? Ahí hay un montón de cosas que después vamos a ver. Y después de esa lámina propia hay una pequeña, no pequeña sino delgadita capa de músculo liso que se llama muscular de la mucosa. Le dicen muscular la mucosa para que no te confundas con esta muscular, que a esta le llama muscular propia. ¿Ya? Muscular de la mucosa está en la mucosa. Entonces esas 3 cositas que forman la mucosa. El epitelio de revestimiento, el tejido conjuntivo subyacente que se llama lámina propia. En algunos libros lo van a encontrar como corion, ¿ya? Sobre todo en los antiguos, como el Di Fiori, por ejemplo. Es lo mismo, lámina propia o corion. Y la última es la muscular de la mucosa.
Después hay una imagen para que se sitúen bien, ¿ya? Ahí acabó la mucosa. La submucosa solamente tiene tejido conjuntivo denso, ¿ya? La verdad, el de lámina propia era el tejido conjuntivo laxo, ¿ya? Sí saben la diferencia, ¿no? Ya han pasado esto. Así de simple la submucosa, tejido conjuntivo denso nada más. Pero hay algunas cositas ahí que también vamos a ver. La muscular propia, que es el tejido muscular, es músculo liso, ¿ya? Y ese músculo liso tiene dos capas de tejido. Ah, ya. Sí son dos capas, ¿ya? De músculo liso, solo que están orientadas en forma diferente. Unas están orientadas siguiendo longitudinalmente al trayecto del tubo digestivo y las otras las que están haciéndole como una espiral. Entonces en el corte histológico sí se ve diferente, ¿ya? Incluso le han puesto nombre, ¿no? Longitudinal externa, perdón, circular interna, longitudinal externa, ¿no? Hay una mnemotecnia incluso que dice CILE, ¿no? Circular interna, longitudinal externa. ¿Ya? Y el músculo liso, ¿ya? Esta es la responsable de los movimientos peristálticos, ¿no? ¿Qué son los movimientos peristálticos? Nuestros intestinos se están moviendo, ¿no? ¿Para qué? Uno para mezclar los alimentos y para hacer la propulsión para que vayan en un solo sentido, ¿no? Y no se regresen, por ejemplo. Y por último la serosa, llegamos a la serosa. La serosa está formada por, debajo de la muscular hay un tejido conjuntivo que es laxo y termina en un epitelio, ¿no? Es un epitelio que en realidad se llama mesotelio, ¿ya? Que es un epitelio simple plano, ¿ya? Ese epitelio le da, no sé si han visto necropsias o en sus cadáveres. ¿Tienen cadáveres? ¿No? En sus maquetas. Entonces, Aquí está en mi casa. cuando ven los intestinos lo ven medio brillante, ¿no? Gracias al mesotelio es que se ve así brillante cuando abren la cavidad abdominal, ¿no? Y se ven los intestinos, ahí están como fideos, ¿no? Ese gracias al mesotelio, ¿ya? Que es un tejido conjuntivo. Pero hay órganos que no tienen ese mesotelio, solamente tienen el tejido conjuntivo subyacente. En ese caso, cuando no tienen el mesotelio, se llama adventicia. Y cuando no tienen ese mesotelio, que termina ahí las capas, ese órgano se va a pegar a los órganos que están vecinos, ¿no? Que no ocurre eso en los intestinos, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes, si tienen alguna dicha, iba a decir, oportunidad de ver una necropsia, cuando abren la cavidad, abrimos así, ¿no? Cortamos la parrilla costal y se ven todos los órganos del tórax, ¿no? Abrimos acá por plano la pared abdominal, ¿no? El peritoneo, el último que recubre a los intestinos es el peritoneo parietal. Lo abrimos y ya te deja ver todos los intestinos. Entonces, tú agarras los intestinos y vas sacando. Y los sacas, ¿por qué? Porque no están pegados, ¿no? Pero va a llegar un punto en que sí ya no puedes jalar porque va a estar pegado a la pared, ¿no? Del peritoneo. En ese puntito donde está pegado, tiene adventicia, no tiene serosa. ¿Ya? Son pequeños puntos en la cavidad abdominal, pero el que sí casi en todo su recorrido tiene adventicia es el esófago. El esófago sí, desde la parte del esófago proximal, donde está el esfínter esofágico superior, hasta casi a la entrada, cuando penetra el diafragma, para entrar a la cavidad abdominal, todo ese recorrido, el esófago tiene adventicia. ¿Qué quiere decir? Que va a estar pegado a los órganos que están alrededor. ¿A quién está pegado? A la tráquea y a la aorta torácica. ¿Ya? Están pegados por la parte de afuera, obviamente, ¿no? ¿Por qué están pegados? Porque no tienen mesotelio. ¿Ya?
Cuando penetra el diafragma, hay una pequeña porción que será de 1 o 2 centímetros del esófago que sí tiene ya serosa, porque ya está en el abdomen. Y de ahí el resto ya tiene serosa, excepto algunos puntitos donde están pegados, pero son puntos muy pequeños, ¿no? Pero ya todo el tubo digestivo, a partir del estómago, intestino delgado, grueso, recto, hay una porción del recto distal que sí que tiene adventicia, pero la gran mayoría tiene serosa. ¿Ya? Entonces, ¿me entendieron la diferencia entre serosa y adventicia? Si no entendieron, en esta imagen van a entender. Y así ya, como esto no entienden, ya mejor no digo. ¿Ya? Entonces acá hay un tubo digestivo, lo hemos abierto, hemos sacado una pequeña capa acá no deja ver el interior, pero hasta acá nomás, ¿no? Y acá lo han sacado por capitas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mucosa? Obviamente la primera capa, ¿no? Y acá miren, ven hay como unos deditos, ¿ven estos deditos? ¿Ya? Es importante, se llama las vellosidades intestinales. Es importante porque eso me va a permitir que el espacio que hay ahí tenga una gran extensión para absorber, ¿no? Cosa que si fuera plano, ¿no? Porque si ponte que desde acá hasta acá sea una línea recta, tiene menos extensión que hacer esto, ¿no? Porque cuando tú haces las vellosidades, a lo largo de las vellosidades, tanto en las partes laterales como en la cúpula, puedes absorber, ¿no? Pero si fuera una línea nomás, sería un pequeño espacio así, ¿no? Que hacer así. Entonces, si absorbería solamente por acá, sería muy poquito espacio. Entonces, esa parte de las vellosidades intestinales es importante por eso. Te amplían la superficie de absorción, ¿ya? Entonces, ahí hay un montón de espacio para poder absorber. Pero volvemos. La mucosa estaba formada por el epitelio de superficie. Acá ya le han puesto nombre cilíndrico simple porque ese es el epitelio de los intestinos. Ya, de los intestinos. ¿De ahí que seguía? La lámina propia, o también llamado collo. ¿Cuál sería ahí? El epitelio acá es en realidad las líneas nomás que hacen las vellosidades, ¿no? Porque lo amarillito que está debajo ya es la lámina propia. Y esta rayita que ven acá es la muscular de la mucosa. Ahí acabó la mucosa. ¿Cuál es la submucosa? Acá está. Esta que ven acá. Y cuando se eleva la mucosa, también se eleva la submucosa, ¿no? Como que le sigue, ¿no? Esta parte de acá, color medio lila parece, ¿no? Esa es la submucosa. ¿Qué hay ahí? Vasos sanguíneos, linfáticos, glándulas, en algunas partes hay glándulas, y está el famoso plexo nervioso de Meissner. Ya, eso lo van a ver. ¿Para qué sirve ese plexo nervioso? Es el sistema nervioso vegetativo, va a llevar inervación para la secreción glandular, ¿no? Y también para que se contraiga la muscular en la mucosa. De ahí que sigue la capa muscular, que es esta de acá, ¿no? Esta gruesa de acá, la roja, ¿no? Y acá se dan cuenta ustedes que hay dos subcapas, ¿no? Por la orientación de las fibras, hay circular interna y longitudinal externa, ¿no? Eso lo vamos a ver mejor en foto. Y entre las dos hay el famoso plexo nervioso, hay otro plexo nervioso que se llama de Auerbach,
Y él lleva la inervación para la contracción de este músculo liso, ¿no? Que es la muscular propia. Y por último, la serosa, ahí está. Como le dije, tejido conjuntivo, el axo, y termina en un epitelio, que es, acá escamoso es igual que plano, ¿no? Sí saben eso. Simple plano, que también se le llama mesotelio, ¿no? Y otros le llaman el peritoneo visceral, ¿no? Porque el peritoneo saben que es una cavidad donde están nuestros órganos abdominales, ¿ya? Y tiene dos capas, ¿no? La externa es el peritoneo parietal y la que está pegada a los órganos, que es este mesotelio, es el peritoneo visceral, ¿no? Entre los dos hay una cavidad, ¿no? ¿Y qué tiene el tejido conjuntivo laxo? Acá han pintado un montón de rojo, azul, ¿no? Son vasos sanguíneos, ¿no? Bien vascularizados esas cosas. Si entendieron esto, ya están expeditos para el examen de tubo digestivo. ¿Ya? Y este es en la imagen, ¿no? Esto es lo que van a ver en la práctica, ¿ya? A mis alumnos nuevos de mi grupo, como no voy a ir hoy día a la práctica, le voy a hacer la práctica ahorita. Entonces, ¿cuál es la mucosa? No me parece nada. Viene desde acá, se supone que esta parte blanca es la cavidad, ¿verdad? Esta parte blanca es la cavidad. Y acá termina, acá sería el mesotelio, ¿no? Este es el mesotelio. Y acá ya sería la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces todo este es la pared. Vamos a estudiar sus capas. ¿Cuál es la mucosa? Esta de acá. Esta es la mucosa. ¿Ya? El epitelio, ven estas cositas que bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben. Ese es el epitelio. ¿Ya? No le voy a decir qué órgano es, porque después vamos a ver con más detalle. Pero es un epitelio cilíndrico, sí. No esperen que el epitelio sea recto, ¿ah? Acá el epitelio hace estas cosas. Baja, sube, ¿ya? Este tejido que está acá medio blanco con un montón de puntitos, ¿qué vendría a ser? Muy bien, la lámina propia o corio, ¿ya? Ahí que hay estas cositas de acá que son glándulas, ¿ya? Hay glándulas ahí. Y esta rayita rojita, ¿qué vendría a ser? La muscular de la mucosa, ¿ya? Hasta ahí acabó la mucosa. Quiere decir que todo esto de acá, ¿qué es? La submucosa, que está tremendamente engrosada porque esto no es normal, ¿ya? Es un tejido que ya está patológico porque está engrosado, ¿no? Se ha llenado de agua, ¿no? Ese es edema. Normalmente vendría a ser hasta por acá nomás, no debe ser tan grueso, ¿ya? Pero ahí encontramos vasos, un montón de vasos sanguíneos. Y el plexo, ¿qué plexo íbamos a encontrar acá? Las cosas de Mace, ¿ya? No lo veo, ¿ya? Pero lo veo, les aviso. Esto que está doblado así, que en realidad debería ser más recto, esta es la muscular de la mucosa. Perdón, muscular propia. Muscular propia, ¿ya? Tiene dos subcapas, esta de acá y esta de acá, y entre ellas hay, vean a ver estas estructuras, después lo vamos a ver en más aumento. Yo les lo escribo como nubecitas, son como nubecitas con un montón de puntitos de núcleos. Es el plexo de Auerbach, ¿ya? Está entre la circular interna y la longitudinal externa. Y esta de acá, esta capa de acá, vendría a ser la serosa, porque acaba. Se van a dar cuenta que es un epitelio, al menos en mayor aumento, porque acaba así bien nítido, bien preciso, ¿no? Si acabara así todo deshilachado, así irregular, es adventicia. Pero igualmente tienen que ver el epitelio, ¿no? ¿Entendieron?
Sí. Ya, con esto ya están mi grupo ya no tiene que llamarme en toda la rotación. Entonces, ¿cuál es? Ahí me dijeron, entonces, ¿cómo en algunas otras promociones? Me río. Está bien, chicos, así, bien, bien acuciosos, bien, se preguntaban muchas cosas. Si todos tienen la misma capa, ¿cómo hago la diferencia? La diferencia está en esta capa, en la mucosa. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar. La mucosa hace la diferencia entre la parte del tubo digestivo. Obviamente, si es la primera capa, una de sus funciones es de barrera, ¿no? Porque cuando tú te comas algo, lo que tú comes está estéril, o sea, está libre de microorganismos. No. Obviamente en el ambiente hay un montón de microorganismos. Tú te los comes con microorganismos. Claro que algunos no son tan patógenos, ¿no? Y normal, pasan. Pero ¿cuál es la idea? Que no entre a tus tejidos, ¿no? Esos microorganismos no tienen que entrar a los tejidos, ¿no? Porque ahí sí te podrían producir enfermedades. Y si entra la sangre, peor todavía. ¿Ya? Entonces, función de barrera. Función de absorción, ¿ya? Mediante pliegues, vellosidades y microvellosidades, que lo que va a hacer, ya les dije, es ampliar la superficie de absorción, ¿no? Entonces, mientras más haya extensión para que un elemento que ya está degradado pueda ser absorbido por el epitelio, ¿no? Va a ser mejor. Entonces, la absorción principalmente ocurre en el intestino delgado, pero hay sitios donde también se puede absorber. Por ejemplo, en el estómago se puede absorber El intestino. unas cosas. ¿Saben qué? Alcohol. Anda yo. Eso, cuando vayas a tomar, Anda yo. come primero. Si comes algo grasoso, mejor. Si vas con el estómago vacío, en la primera copita no vaya a estar ya zampado. ¿Ya? Tips Benavides. Secreción es lo contrario si Tips hablamos Benavides. en dirección, ¿no? Ya sabes, La Luis, absorción, Luis. porque la absorción del Ya va sabes, soy desde Jerry. el silencio de la luz hacia adentro, y secreción va al contrario, ¿no? Desde de la parte de la pared hacia la cavidad, ¿no? ¿Y qué hace en la secreción? Por ejemplo, lubricación, ¿no? El moco gástrico, por ejemplo, ¿no? Enzimas, por ejemplo, hay enzimas tanto en el estómago como en la primera porción del intestino delgado, que se llama duodeno. ¿Ya? ¿Las enzimas qué son? ¿Saben qué son enzimas? Sí, pero ¿cuál es su función? Claro, ¿no? Aceleran una reacción, ¿no? Sí. Pero en digestión, más que todo, son las encargadas de, cuando las moléculas son grandes, de romperlas, ¿no? Y las haces más pequeñas. Hormonas y anticuerpos también secretan, ¿no? Hormonas, anticuerpos, por ejemplo, ya hablamos de la parte de la inmunidad, que tiene también un rol muy importante en los intestinos, ¿no? También hay secreción mediante las glándulas, ¿ya? Que pueden estar en todo el tubo digestivo, esófago, estómago, intestino delgado y grueso. Las glándulas están en la mucosa. Pero hay dos zonas donde puedes ver, además de la mucosa, glándulas en la submucosa. Y eso también te va a ayudar en hacer la diferencia entre un órgano y otro. ¿Saben dónde es? No lo he puesto ahí, pero en la siguiente. Grábenlo bien. Glándulas en la submucosa solamente las puedes ver en el esófago y en el duodeno. ¿Ya? Y el duodeno es parte del intestino delgado, ¿no? Porque es duodeno, yeyuno, ilio. Pero en el yeyuno y en el ilio no va a haber glándulas en la submucosa, solamente en la mucosa. ¿Ya? Grábense bien eso. ¿Qué más hay en la lámina propia? Lámina propia, ya saben, es el tejido conjuntivo que está debajo del epitelio de revestimiento. Ahí está el famoso GAL. ¿Qué es el GAL? El tejido linfoide asociado al intestino. Y también hay
glándulas y vasos sanguíneos, ¿no? La muscular y mucosae, así le llaman en latín, o muscular en la mucosa, tiene células musculares lisas, mueven la mucosa para formar las crestas y depresiones, ¿no? Esas cosas que van así. Ahí está la mucosa, ¿ya? Voy a recorrer el epitelio, este es el epitelio. Sube, baja, ¿no? Chapestriado. Así, así, después va así, así, ¿no? Pero obviamente esta es su membrana basal, ¿no? Cere. Debajo de la membrana basal es este tejido que se llama Cereja. lámina propia o coil. Y acá ves una rayita rojita. Esa es la muscular de la mucosa. Muscular de la mucosa. Entonces acá todo está la mucosa nada más en la foto, ¿verdad? ¿Esos son vasos sanguíneos? Acá hay un montón de linfocitos Lo que que está son rojo. parte del sistema del famoso CAL, ¿ya? ¿Ven estos globitos que están acá? Células caliciformes. Claro, esto ya lo han visto No. cuando hicieron epitelio No. cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Son células caliciformes. Quiere decir que estamos en el Mucosa. microvellosidades. Es como se le ve como remarcado encima, ¿no? En la parte apical de la célula. Entonces, ¿qué órgano es este? Intestino delgado. ¿Ya? Porque puede ser duodeno también, o hilo. ¿Ya? Pero sí se puede diferenciar entre el duodeno y el hilo, ¿no? Sí estudié. Pero ya eso cuando una vez son patólogos, les enseño. La submucosa está formada por tejido conjuntivo denso no modelado, contiene glándulas solo en el esófago y duodeno. Ya les dije, escúchenlo bien, ¿ah? Solo en el esófago y duodeno hay glándulas en la submucosa. En el resto, solamente en la mucosa. ¿Qué más hay? Linfáticos y el plexo submucoso de Meissner. Ahí está. Acá sí salió un poquito la mucosa. Mire, este es el epitelio de revestimiento que es diferente al anterior, ¿no? ¿Qué órgano será este? Esófago. Esófago. Muy bien, ¿no? De todas las partes del tubo digestivo, de esas 4 que les dije, el esófago es el único que su epitelio es poliestratificado plano no queratinizado. O sea, bien grueso, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo? Eso es epitelio. Entonces, viendo eso, este ya dicen, esófago. No va a decir estómago ni yeyuno. Tiene también su. Acá le han puesto lámina media, ya, pero es lámina propia. Bórrenlo acá. Lámina propia. Y la muscular en la mucosa. Quiere decir que todo lo que está acá debajo es submucosa. Vamos a ver si vemos glándulas por ahí. No vemos. Pero hay más glándulas en el tercio distal del esófago. ¿Ya? Fácil el esófago, ¿no? Muscular propia. Ya falta poco, ¿eh? Consta de 2 capas de músculo liso, circular interna y longitudinal externa, es decir, entre esas 2 se encuentra el plexo hemiesférico de Arthur. ¿Qué pasa cuando se contrae la muscular propia? A ver, por favor, ya vamos a acabar. Si se contrae, impulsan el contenido del tubo digestivo, lo mezclan también, y eso se llama peristaltismo. ¿Ya? Excepciones a la regla. ¿Ya? En la porción proximal del esófago no solamente hay músculo liso, sino hay también estriado. ¿Ya? Estriado. Y eso es lo que te permite deglutir, ¿no? Porque la deglución es un evento voluntario, ¿no? Tú puedes hacerlo, ¿no? Quiere decir que si puedes hacerlo, estás moviendo ahí, contrayendo músculo estriado, ¿no? Cosa que no puedes hacer con el liso, ¿no? ¿Ya? Y en esa zona está el esfínter esofágico, ¿no? En el conducto anal
también, ¿no? Cuando dilatas, ¿no? Cuando estás en un examen, ¿no? Contraes a veces, ¿no? ¿Ya? El esfínter anal, ahí está. Y el estómago es también muy, esta capa muscular en el estómago ya no tiene el cile, ya no le sirve la mnemotecnia cile, porque él tiene 3 subcapas, 3 tiene, ¿ya? La interna ya no es circular interna, hay una oblicua interna. Entonces la circular pasaría a ser circular media y la última sí es longitudinal externa, ¿ya? Entonces tiene 3. Y en el colon, la longitudinal externa está engrosada y forma lo que son las teñas del colon. ¿Has visto un colon? Son como bolitas que se así pegadas, ¿no? Bolitas. Y ahí tiene como una cintilla, ¿no? No sé si han visto un colon. En la imagen, cuando vean fotos, van a ver una cintilla. Esa cintilla es porque la longitudinal externa está bien engrosada, ¿no? Y eso es lo que se ve, ¿ya? Y eso se llama teña del colon. Y ahí está la muscular. ¿Ya? Mira, acá está, seguimos en el esófago, ¿no? El epitelio, lámina propia, muscular en la mucosa. Mira, acá hay glándulas en la submucosa. ¿Ven estas glándulas? Se parecen a las glándulas mucosas, ¿no? De la acinos mucosos de la glándula. Igualitas, ¿no? Porque también secreta moco. Todo lo que secreta moco así la vas a ver. ¿Ya? Y esta es la muscular, músculo liso. Entonces, circular interna, longitudinal externa. Y acá está la denticia. ¿Ya? ¿Qué son los esfínteres? Son zonas del tubo digestivo que están más como cerradas, ¿no? Que se abren, se cierran, se abren, se cierran. Son constricciones, ¿no? O estenosis. Hay 4 esfínteres principales, ¿no? Del tubo digestivo. Tenemos el faringoesofágico, que es el que te permite para la dilución. El pilórico, que está que une el estómago con el intestino delgado, la primera porción que se llama duodeno. El de la válvula ileocecal, que te une el delgado con el grueso, el intestino delgado con el grueso. Y el esfínter anal, ¿no? Y por último la serosa, consta de epitelio simple plano, que se llama mesotelio, o sea, no seguido de la capa muscular, sino empezando ya por el último, ¿no? Y más el tejido conjuntivo subyacente, y contiene vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, tejido adiposo. Ya les dije que en el esófago, en parte del duodeno, parte nomás, parte del colon ascendente, descendente, recto y conducto anal, hay adventicia, ¿no? Y estas partes del colon, del duodeno que les dije era que cuando estaba jalando, ya no jalas, justo en esas partes es donde se refiere que hay adventicia, por eso está pegado a la pared abdominal, ¿no? Al peritoneo, ¿ya? Pero en la gran extensión del duodeno, colon, No. hay serosa, ¿ya? No me vayan a poner el examen, no, pero el doctor ha dicho que en duodeno hay adventicia. Solamente en algunas partes, por eso acá dice parte. ¿Ya? En el esófago sí es casi en todo lado, ¿no? Excepto cuando penetra el diafragma en una pequeña porción, ¿no? Y ahí está la serosa. Este es el mesotelio. ¿Ya? Quiere decir que esto ya es cavidad abdominal. Y este es el tejido conjuntivo subyacente. Entonces, esto más esto es la serosa. ¿Ya? Listo. Y ahí está la imagen de todo lo que he hablado. El duodeno, ¿ya? Esto es el duodeno. ¿Ya? Porque aquí está el estómago, acá está el esfínter pilórico y acá está, ya empieza el duodeno, ¿no? ¿Sí lo entienden, no? ¿O lo explico? ¿Qué hora está? 9:23. En las celulitas que hay tenemos que hablar de las glándulas del estómago, del intestino, y hay varios tipos de celulares. ¿De qué falta? ¿Quieren un descanso o?
Seguimos. Sigue, sigue. Ya fue, ya Esta es la sigue. parte tubo digestivo, esófago, estómago, intestino delgado y grueso, ¿no? Empezamos por el esófago. Va desde la faringe al estómago, mide 25 Estrella. centímetros según un adulto. La mucosa tiene el epitelio poliestratigravado plano no queratinizado. Y esa es la diferencia, que, viendo nomás ya este es el estómago. La submucosa contiene peso de Meyler, glándulas secretoras de moco y 25 tejido centímetros. linfoide, ¿no? Entonces, acá sí se puede ver glándulas en la submucosa. También en la mucosa. La muscular tiene tercio superior músculo estriado, esquelético, ¿ya? Y el plexo de agua. Y tiene adventicia en la mayor parte solo serosa en el extremo distal, esa pequeña porción que les dije que atravesaba el diafragma, ¿no? Y ahí está la imagen, ¿ya? Para mi grupo, ya le estoy haciendo la práctica, ¿no? ¿Ya? Epitelio, lámina propia, muscular, la mucosa, submucosa, glándulas en la submucosa, mira, glándulas esofágicas en la submucosa. Se puede ver, ¿eh? Estos sí parecen más así no serosos, ¿no? Se puede ver las dos, serosos. Y el músculo, en este caso, es estriado esquelético, quiere decir que estoy en el tercio superior. ¿Ya? Mientras va bajando el esófago, se van perdiendo las fibras musculares estriadas y se reemplazan por las lisas, ¿no? Estómago, es la porción más dilatada del tubo digestivo, y ahí está el quimo. ¿Qué es el quimo? Ah, Alimento, es cuando el alimento función ya... facial, junto con las secreciones gástricas. ¿Qué secreciones? Pues el ácido Sí, me acuerdo, clorhídrico, el sí. moco gástrico, ¿no? Enzimas, etc. Posee tres regiones, el cardias, el fondo y el ano. Se aprovechan que soy El buena cardias gente. es la pequeña porción por donde llega el esófago, ¿no? La pequeña porción de inicio del estómago es el cardias. ¿Ya? El fondo es la cúpula, ¿no? La cúpula que está arriba, ¿ya? Que siempre se le llama fondo y cuerpo, ¿no? Porque la histología es muy similar. Y la parte más distal es el antro, que parece como un embudo, ¿no? Porque termina en la unión con el duodeno, en el píloro, ¿no? ¿Cuál es el epitelio del estómago? Cilíndrico, sí. ¿Ya? Acá no hay, por si acaso, acá no hay chapa estriada, tampoco hay células caliciformes. ¿Ya? En condiciones normales no hay. Pero en Mentira. patología sí hay, sí puede haber, ¿no? Pero eso ya es patología. Mentira. Pero estamos estudiando lo normal. ¿Ya? Así que en el estómago no me va a poner microvellosidades, chapa estriada, Yo, sí, caliciforme, sería ¿ya? Le digo a mi grupo, ¿ah? No me lo falo. que La absorción es escasa, excepto, ya les dije, compuestos hidrosolubles como el alcohol y algunos fármacos. Pero el resto ya no se puede absorber ahí, porque todavía no hay chapa estriada, pero la chapa estriada es para absorber. Ya, y ahí está, miren, llega el esófago, este es y a cardias, mí me dices que este es estoy el fondo Mira, me dice. y este es el cuerpo. Y esto que parece un embudo es el antro. ¿Ya? Ramos. Antro pilórico también le llamamos. Para ver. Este es el píloro, que es el epítelo pilórico. Y acá ya inicia Atención. el duodeno. ¿Ya? Fácil, ¿no? Que yo me acuerdo Pero es el estómago polo, también. quimo, kilo. Acá no creo, pero Y- tú puedes diferenciar el cardias del cuerpo No, y del antro, histológicamente. Pero acá no creo que te hagan eso. ¿El antro? Sí es diferente, tiene histología diferente. ¿Ya? Pero vamos a hablar del fondo y del cuerpo porque ahí están las famosas glándulas fúngicas. ¿Ya? Y las glándulas fúngicas sí la van a ver porque en la histología, en la práctica, porque tiene diferentes tipos celulares que se pueden reconocer histológicamente. ¿Ya? Vamos a empezar. Acá está el fondo, ¿no? Bueno, cardias, ¿no? Cardias no lo vamos a tocar, mejor el fondo. Fondo y cuerpo, ya, son estas de acá, y este es el ano. Hay que tocar el Sí, fondo. este es el ano, ¿ya?
Entonces, en realidad estos son invaginaciones del epitelio, ¿ya? Ah, sí. Pero le llaman glándulas también, ¿ya? Son invaginaciones, pero acá tienen diferentes células que no hay acá, ¿no? Perdón, por Acá como favor. que son las mismas células casi todos, pero acá son diferentes, ¿ya? Estas glándulas que ven acá son las glándulas fúngicas, ¿ya? Y esas están ubicadas en la lámina propia de la mucosa, ¿ya? Solamente en la mucosa. ¿Y por qué es importante esa glándula fúngica? Porque tienen 5 tipos celulares que las vamos a ver ahorita. Y cada uno tiene un tipo de secreción diferente. Por ejemplo, hay unas células parietales, que se ven bien bonitas porque son unas células grandes, su citoplasma es rojito y su núcleo es moradito y está justo en el centro, ¿no? ¿Qué forman las células parietales? El ácido clorhídrico. ¿Ya? Ese ácido gástrico lo forman las células parietales, ¿ya? Después hay otras células que se llaman principales, forman un compuesto llamado pepsina, ¿no? La pepsina es importante para el inicio de la secreción pancreática de enzimas, ¿ya? Entonces va avisando al páncreas que va a pasar por ahí los alimentos para que se digieran. Ya, la culminación de la digestión más básicamente está en el duodeno. ¿Qué otras células hay en las glándulas fúngicas? Las células mucosas. ¿Qué secreta? Moco. Moco. Glándulas mucosas secreta moco. ¿Qué más hay? Estas células parietales, además de producir ácido clorhídrico, forman una sustancia que se llama el factor intrínseco. El factor intrínseco, ¿para qué es importante? Para la formación, para la absorción de la vitamina B12. ¿Y para qué sirve la vitamina B12? Para la formación de glóbulos rojos en la médula ósea, ¿ya? Junto con el ácido fólico. Pero en este caso el factor intrínseco va a hacer eso, ¿no? Si tú no tienes factor intrínseco, no vas a absorber la vitamina B12. Y es lo que ocurre, por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer le quitan todo el estómago, ¿no? Entonces ya no hay quien produzca el factor intrínseco, porque también se llevaron estas células, ¿no? Entonces a ellos tienen que ponerle la vitamina B12 en forma endovenosa, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? Porque si no van a hacer anemia. No van a formar glóbulos rojos porque no hay vitamina B12. Ese tipo de anemia se llama megaloblastia. Les voy a preguntar esto, ya no saben. Ya saben. Puede ser una pregunta, ¿no? Benavides. La ausencia de factor intrínseco te da origen a la anemia de tipo megaloblástica, ferropénica, anemia por destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Hay varios tipos de anemia. Y hay otras células que no creo que las vean en la práctica. Las tres de arriba sí, parietales, principales y mucosas sí se pueden ver bien, pero hay otras que se llaman enteroendocrinas que forman una hormona llamada la gastrina, ¿ya? Que también tiene que ver mucho con lo que es la digestión. Entonces ahí están las 5 células que hay en una glándula fúngica. ¿Y dónde están las glándulas fúngicas? En la lámina propia de la mucosa, del fondo y del cuerpo gástrico. ¿En el antro hay? No, en el antro no hay. El antro solo tiene glándulas centrales y casi todas son mucosas nada más, ¿ya? Las células mucosas, células principales, células parietales y células endocrinas, no les hablé de las indiferenciadas, ¿no? Las células indiferenciadas, ¿cuál es su función? ¿Ya saben qué es indiferenciado? Que no se diferencia, desarrolle. ¿no? Claro. ¿No? Pero que se va a diferenciar cuando una de estas se muera, porque estos no viven siempre, ¿no? Tienen su tiempo de vida. Entonces se muere esta dice, hay que reponerla. Hace mitosis, la repone. Se diferencia y la repone, ¿no? Igual a todas estas de aquí, ¿ya? Y ahí está el epitelio. Ahí están las células, ya lo ven en su casita.
Ahí está la mucosa. El epitelio, miren, no tiene solo globitos blancos, ¿ah? Por si acaso. Todos son medios un rosado pálido. ¿Ya? Y estas son las glándulas fúngicas. ¿Ven esas glándulas fúngicas? En panorámico lo van a ver todo igual, pero cuando lo vean en mayor aumento lo van a ver así. Son impaginaciones, ¿no? Son tubulares, son glándulas tubulares, ¿ya? Acá ves unas células más rojitas o más rosaditas intenso y acá unas células más moraditas, ¿no? Las rosaditas son las células parietales y las más profundas son las células principales, ¿ya? Y acá se ve mejor. Estas de acá son las parietales, ¿no? Estas son las más fáciles de ver. Tienen su citoplasma amplio, de un rosado casi intenso y su núcleo en el centro, ¿ya? Y después vamos a ver estas células de acá con su núcleo redondo y su citoplasma un poco más morado. Son las células principales. Y las mucosas se ve arriba. Ah, me olvidé decirles, como son tubulares, ¿no? Tienen unas zonas, le han dividido toda su extensión en el cuello, en el cuerpo y en el fondo, ¿no? Entonces, en el cuello más hay células mucosas, en el medio hay más células parietales y en el fondo hay más células principales, ¿ya? Entonces, arriba vas a buscar las células mucosas. ¿Cuál es la diferencia entre las células mucosas y las que podrías confundir con las principales, ¿no? Una célula mucosa, como tiene una vacuola de moco, su núcleo está así, es como una comita echada, ¿no? No la vas a ver redondita. Redondita la vas a ver en las principales, ¿ya? Entonces vamos a buscar por arriba si hay alguna. Y si no, ya lo buscan en sus microscopios o con sus profesores, ¿ya? Con el que lo voy a dejar a cargo. Esta podría ser, ¿no? Que está echadita. Sí, ¿no? ¿Ya? Pero el citoplasma en realidad más clarito, ¿ya? Esta, miren, ahí está, ¿no? ¿Quién? Ven el núcleo así medio echado y ahí está su vacuola de mochila, ¿ya? Pero están arriba, ¿ya? Y las principales están abajo y en el medio están las parietales, ¿ya? Bueno, este es con otra coloración, así que mejor no lo leo. Este es la forma. Acá, por favor, lean cómo forma el ácido clorhídrico las células parietales, ¿ya? Si les explico, voy a ir a Ácido las nítrico. 11, 12. Acá igual, ¿no? Usa los hidropiniones. Ay, no. Con la bomba de protones. Ya estudiamos eso. Algo. Estudiar. Por ejemplo, hay medicamentos que hacen que no se produzca mucho ácido, ¿no? Que hacen, por ejemplo, los que tienen úlcera gástrica, porque las úlceras se producen por el ácido. Entonces, ¿el ácido daña al tejido? Sí, pero hay el moco gástrico que contrarresta, ¿no? Es una capa que lo protege, ¿no? Pero cuando disminuye el moco, por ejemplo, cuando disminuye lo van a ver en el miércoles cuando hagan seminario del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es el que hace disminuir la capa de moco, entre sus otras cosas que hace, ¿no? Las glándulas cardiales solamente tienen células secretoras de moco, así que ahí no vas a ver ni parietales ni principales. Y las pilóricas también, ¿ya? Pero sí va a haber indiferenciadas, ¿no? Porque también tienen que renovarse las células. Mira, solo viven 3 a 5 días nada más, ¿no? Entonces tienen que renovarse estas células, sobre todo las superficiales, las que están arriba, ¿no? Que también son mucosas. La submucosa posee plexo de Meissner y la muscular tiene una capa longitudinal externa, circular media y oblicua interna, ¿no? Esta era la diferencia de la mnemotecnia del Sile, ¿no? Circular interna, longitudinal externa, en el estómago no funciona porque hay una oblicua interna.
y tiene el plexo entérico de agua el baño. Eso sí en todo lado. De Baywatch. Ese. Ahí está. Esto es, por ejemplo, el antro. Estas glándulas, mira, todas las células son igualitas o parecidas. Todas son iguales. A veces salen así tubulares, a veces salen redonditas en el corte, va a depender del corte, ¿no? Algunas son flacas. Porque otras no. tampoco la célula es que sea recta, ¿no? Sino que hace estas cositas. Todas son iguales. Intestino delgado está formado por duodeno, yeyuno e ilio. La pelvis. ¿Ya? Duodeno 25 centímetros, yeyuno 2.5 25. metros, 2.5 metros, o sea, 2 metros y medio. Ilio tiene 3.5 metros, es acá, ¿no? Borren acá, ¿eh? Metros. Sí, metros. Voy a cortar detalles. Ya, ¿cuánto sume? 3.5 más 2.5, 6. Más 25, Sí, es más que yo. 6.25 Es más que yo. metros tiene el intestino delgado. Claro. Es el sitio principal para la digestión y la absorción, y en el duodeno el quimo se mezcla con las enzimas pancreáticas y la bilis. ¿Ya? Entonces, acá ya vamos a hablar la próxima semana. El páncreas manda a través del conducto, ¿cómo se llama el conducto del páncreas? Ah, ¿Ah? conducto pancreático. Cuarto, ¿no? ¿Cuarto? Wilson. Ah, Wilson, Cuarto es la- conducto pancreático. Igual. Bien, Conducto de Wilson ya manda sus enzimas. Entonces, hay enzimas que te van a desdoblar las proteínas, hay enzimas que te van a desdoblar los carbohidratos y hay otras para las grasas, ¿no? Tenemos la lipasa para las grasas, la milasa para los carbohidratos y las, ¿cómo se llama la de las proteínas? Proteinasas. Peptidasa, ¿no? Péptidas. ¿Ya? Y la bilis, ¿de dónde viene? De la vesícula biliar. Primero lo forma el hígado, tienes razón. El hígado lo forma, lo almacena en la vesícula biliar. Claro. Y cuando vean que tú te comes, Sí. por ejemplo, tu pollito a la brasa, ¿no? O tu hot tu chorizo, que es un contenido alto en grasa, se dilata para mandar bilis al duodeno, para Ahí está mezclarlo, y la preguntaste. bilis es un, Con los 25 centavos. es como el detergente, ¿no? Entonces va a hacer que la grasa ¿De qué pueda marca? ser ¿Ayudín? soluble Primo, y digerida, no, Primo, ¿no? sí. Y absorbida, ¿ya? Entonces, tremendamente necesario para la digestión de la grasa la bilis, ¿ya? Las pliegues, vellosidades y microvellosidades aumentan la superficie de absorción. Ahí está. Esto no lo veíamos en el estómago, ¿no? Cuando ustedes abran en un estómago en vivo, hay como unos surcos, ¿no? Como unas depresiones, sí. Pero estos deditos solamente los vas a ver en el intestino delgado, ¿ya? ¿Y esto para qué sirve? Porque te aumenta la superficie de absorción, ¿no? Imagínate que no hubiera esto y solamente sería esta zona plana. Habría menos extensión para absorber, que yo pueda absorber también por estos costados, ¿no? Y también por aquí arribita. ¿Ya? Entonces, para eso sirven las vellosidades intestinales. Y no solo las vellosidades intestinales, sino también hay microvellosidades. O sea, cada celulita también tiene como deditos, ¿no? Pero eso ya se ve al microscopio. Y al microscopio electrónico todavía. ¿Ya? ¿Qué hay debajo? Glándulas intestinales. A estas son se le llama criptas, cuando esas invaginaciones en los intestinos le llamamos cripta. ¿Ya? Amigdalina. Acá está la submucosa, la muscular con su cile, acá sí hay cile, circular interna, longitudinal externa, y al final la serosa. ¿Ya? Está fácil, ¿no? Miren cómo los vasos, cómo van recorriendo en la lámina propia, ¿no? Porque esta es la muscular de la mucosa. Álvarez, por favor. ¿Ya? Acá vellosidad. Atencia. Y así se ve en
en la práctica lo van a ver así, mi grupo, atento, ya, así lo van a ver, estos deditos, así se ven. Entonces, A veces lo ves así solito, ¿ya? Pero es por el corte, se supone que esto debe seguir acá, ¿no? Como le dije, no es totalmente recto, ¿no? Sino que hacen cositas así. Entonces justo pasa el corte por la curvatura y no sale. Pero tómenla que todo seguido. es el ilion. Estamos en el intestino delgado, ¿ya? Entonces la mucosa contiene el epitelio, acá sí es cilíndrico simple con chapa estriada y microvellosidades. Y recuerden las glándulas fúndicas en el cuerpo y el fondo, que estaban en el estómago. Acá también hay unas glándulas, pero están también en la lámina propia del intestino delgado, que se llaman glándulas de Liebre. ¿Ya? Las glándulas de Liebre también tienen 5 células. ¿Ya? Algunas ya las conocen, los enterocitos son los que tienen la chapa estriada. ¿Ya? Sirven para la absorción, tienen la chapa estriada. Las caliciformes eran las bolitas blanquitas. Así. Son mucosecretoras, o sea, secretoras de moco. Abajo de la glándula vas a ver las células de Paneth. ¿Ya? Las células de Paneth también se pueden ver en la histología. Son unas células que tienen unos globitos rojitos bien finitos. Esos son sustancias antimicrobianas. ¿Ya? Y están las células enteroendocrinas, como lo veíamos también en las glándulas fúndicas, que secretan diversas hormonas como colecitoquinina, secretina, el HIP, la motilina. Y por último las células M, que están sobre la placa de Peyer. ¿Saben qué son placas de Peyer? Se han hecho linfáticos, tejido linfoide, ya saben que son placas de Peyer, ¿no? Son los folículos linfoides que están en el intestino, ¿ya? Estos hay bastante. En el estómago no los mencioné porque ahí no hay, pero en los intestinos sí hay, principalmente en el colon. En el delgado también se ve, mientras te vas acercando al colon o intestino grueso, ya se empieza a ver las placas de Peyer. Y sobre ellas hay una célula que se llama células M, que también tiene que ver con la parte inmunitaria Células de Mateo. del intestino. ¿Qué más contiene la mucosa? Vellosidades, glándulas intestinales o criptas de Lieber. ¿Ya? Porque baja, ¿no? Esta es la cripta. Y placa de Peyer, ¿ya? Pero acá hay una diferencia. No hay diferencia. Ahí están las células. El dibujo, ¿no? Las celestitas son las caliciformes, las amarillitas son los enterocitos, que están en gran cantidad porque la función del intestino delgado es la absorción. Estas células deben ser las células indiferenciadas que están en mitosis. Estas células que están con un granitos negros, le han hecho acá, pero en realidad son rojos, son las células de Paneth. ¿Ya? Y las otras no se ven. O sea, sí existen, pero no se pueden diferenciar. Y acá está la diferencia en el intestino delgado. En la submucosa, solo en el duodeno hay otras glándulas, pero ya no se llaman Lieber, se llaman glándulas submucosas de Brunner. ¿Ya? Solamente en el duodeno. Les preguntan, ¿dónde encontramos la glándula de Brunner? En la submucosa del duodeno. Nada más. Ahí en el yeyuno ilium no hay. ¿Ya? ¿Para qué sirven estas cosas? Álvaro. ¿Ah? Sí, pero hay una sustancia que secretan que va a contrarrestar el ácido que viene del estómago. La muscular sí tiene el famoso cile, circular interna, longitudinal externa, y entre los dos tiene el plexo de agua. La serosa es similar al resto de serosas que hemos visto en el tubo digestivo. Ahí están rojitas, a veces podemos teñirlas con algunas coloraciones especiales y las caliciformes salen así rojitas, ¿no? ¿Ya? El resto son enterocitos. Los enterocitos, miren este reforzamiento que tienen en su parte apical, esas son las microvellosidades, ¿no? Y este es duodeno. ¿Por qué es duodeno? A ver, acá está sus vellosidades.
vellosidades, las glándulas